4004, lanzado en 1971, fue el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Sus características son las siguientes. Microprocesador de 4 bits. Contiene 2300 transistores, encapsulado SerDes de 16 pines, máxima velocidad del reloj de 740 kHz, usa una arquitectura Harvard, es decir, almacenamiento separado de programas y datos. Esto contrario a la mayoría de los diseños con arquitectura de Harvard que utilizan buses separados. El 4004, con su necesidad de mantener baja la cuenta de pines, usaba un bus de 4 bits multiplexado para transferir 12 bits de direcciones, direccionando hasta 4 kilobytes, instrucciones de 8 bits de ancho que no pueden ser colocadas en la misma memoria de datos de 4 bits de ancho. El conjunto de instrucciones está formado por 46 instrucciones, de las cuales 41 son de 8 bits de ancho y 5 de 16 bits de ancho. 16 registros de 4 bits cada uno. Stack interno de llamadas a subrutinas de 3 niveles de profundidad. Chipset para crear sistemas basados en el 4004. El Intel 8008, también conocido como i8008, es un microprocesador diseñado y fabricado por Intel que fue lanzado al mercado en abril de 1972. El 8008 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 kilobytes de memoria. El circuito integrado del 8008, limitado por las 16 patillas de su encapsulado DIP, tiene un bus compartido de datos y direcciones de 8 bits, por lo que necesita una gran cantidad de circuitería externa para poder ser utilizado. El 8008 puede acceder a 8 puertos de entrada y 24 de salida. Intel 8086, llamado oficialmente IAPX86, es un microprocesador de 16 bits diseñado por Intel en 1978, iniciadores de la arquitectura x86. El encapsulado del x86 está formado por 40 patillas, simplificando así el hardware, aunque por contra es necesario la multiplexación del bus de datos con el de direcciones. El 8086 dispone de un conjunto de registros denominados colas de instrucciones, en el cual se van almacenando en forma anticipada los códigos de las instrucciones, consiguiendo que éste aumente su velocidad de trabajo. Las líneas del bus de direcciones solo permiten direccionar una memoria de 1 megabyte. El 8086 requiere una señal de reloj exterior, siendo 5 y 8 MHz las frecuencias típicas de funcionamiento. El 8086 dispone de una arquitectura pipeline, es decir, que la CPU pueda seguir leyendo instrucciones en los tiempos en el que el bus no se utiliza. Chipset 6809. El 6809 es un microprocesador de 8 bits fabricado por Motorola en 1979. Este fue un avance mayor sobre sus dos predecesores, el Motorola 6800 y el MOS Technology 6502. Entre las mejoras más significativas que el 6809 introdujo sobre sus predecesores fue el empleo
de 2 acumuladores de 8 bits, mejor que uno en el 6502, el cual puede ser combinado en un único registro de 16 bits. También tenía 2 registros índice de 16 bits y sus 2 punteros de pila, permitiendo nodos de direccionamiento bastante avanzados. El 6809 es compatible a nivel de código fuente con el 6800, aunque el 6800 tenía 78 instrucciones y el 6809 solo 59. Intel 80186. Este es un microprocesador que fue desarrollado por Intel alrededor de 1982, también conocido como i80-186. Este tiene un bus externo de 16 bits. La velocidad de reloj del i80-186 es de 6 MHz. Una característica principal del i80-186 es que utilizándolo es posible reducir el número de circuitos integrados auxiliares necesarios. Al integrar características como un controlador de acceso directo a memoria RAM, DMA, un controlador de interrupciones, temporizadores y lógica de selección de circuito integrado. Chipset ARM2, lanzado el 8 de noviembre de 1983. La arquitectura del ARM2 posee un bus de datos de 32 bits y ofrece un espacio de direcciones de 26 bits, junto con 16 registros de 32 bits. Uno de estos registros se utiliza como un contador de programa, aprovechándose sus 4 bits superiores y los 2 inferiores, como para contener los flags de estado del procesador. El ARM2 es probablemente el procesador de 32 bits útil más simple del mundo, ya que posee solo 30.000 transistores. El Intel 80386 o i386 es un microprocesador CISC con arquitectura x86. Durante su diseño se lo llamó P3 debido a que era el prototipo de la tercera generación x86. El i386 fue empleado como la unidad central de proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Fabricado y diseñado por Intel, el procesador i386 fue lanzado al mercado el 16 de octubre de 1985. El i386 añadió una arquitectura de 32 bits y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que emplearan memoria virtual. Intel 8486. Sus características son las siguientes. Este es un microprocesador de 16 bits con más de 20.000 instrucciones CISC, un MIPS, espacio previo de instrucciones y una frecuencia de reloj de 16 MHz a 100 MHz. Alpha, desarrollado en 1992.
es una arquitectura diseñada por DEC e introducida bajo el nombre AXP como reemplazo a la serie VAX. Cuenta con un set de instrucciones RISC de 64 bits especialmente orientada a cálculo de punto flotante. Una de las arquitecturas de computadoras existentes, la arquitectura alfa, se caracteriza por seguir la filosofía RISC, conjunto reducido de instrucciones. El primero procesador que hizo gala de la tecnología alfa fue el 21064. Está preparado para manejar datos de 64 bits, pero también puede manejar datos de 32, 16 bits y por último 8 bits. Alpha 21064 es un microprocesador desarrollado y fabricado por Digital Equipment Corporation, que implementó el conjunto de instrucciones Alpha. Originalmente se llamó DEC Chip 21064, antes de ser renombrado en 1994. El 21064 es también conocido por su nombre código EB4. Fue anunciado en febrero de 1992 y disponible en cantidades en septiembre de 1994. Pentium Pro es la sexta generación de arquitectura x86 de los microprocesadores de Intel. A pesar del nombre, el Pentium Pro es realmente diferente de su procesador antecesor, el Intel Pentium, ya que estaba basado en el entonces nuevo núcleo. Además, utilizaba el socket 8 en lugar del socket 5 o 7 de los Pentium de la época. Las características del núcleo del P6 eran la ejecución desordenada, ejecución especulativa, y una tubería adicional para instrucciones sencillas. AMD K5 es un microprocesador tipo x86, rival directo del Intel Pentium. Fue el microprocesador propio que desarrolló AMD. Su fecha de fabricación fue el 27 de marzo de 1996. El número de transistores que utilizaba eran de 4.300.000 transistores, con un socket de 7 o 5, en versiones menores a PR166. El número de pines de conexión eran de 296. El manejo de bits que utilizaba era de 16 y 32 bits. La empresa fabricante de este chipset fue AMD. Chipset 82430TX. Proporciona el control de caché de segundo nivel y una función completa de 64 bits ruta de datos, con la función de espiar al futuro. El MTXC permite PCI maestros para lograr el ancho de banda PCI completo. Para aumentar el rendimiento del sistema, el MTXC integra publicado leer y escribir buffers de preset. El procesador Intel 430TX PCI-Z integra muchas características de administración de energía que permitirán que el sistema para ahorrar energía siempre que los recursos del sistema esté inactivo. i440BX, también conocido como el i440BX, es un chipset de Intel que soporta CPUs Pentium 2 y Pentium 3. El chipset i440BX soporta originalmente procesadores Intel P6 en slot 1
y posteriormente sockets 370 en configuraciones de un solo procesador y de multiprocesamiento simétrico hasta 1 GHz y potencialmente hasta 1.4 GHz con ciertas modificaciones no soportadas oficialmente. Intel 450NX está integrado por 9 chips con una potencia total de 47 voltios y 3.3 voltios de tensión, especialmente diseñado para su uso con procesadores Xeon. Es un chipset que debemos considerar aparte de la línea normal de Intel, debido a sus características especiales. Como principales avances, incluyen un controlador de memoria y un puente PCI, ambos con 4 vías de multiproceso para servidores con un alto volumen de datos basados en Xeon. Intel Pentium 4. Este es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primero con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro. Se estrenó la arquitectura NetBurst, la cual no daba mejoras considerables respecto al anterior P6. Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSL. El 810, lanzado como Whitney como una plataforma para la serie de procesadores basados P6. Algunos diseños de placa base incluyen una ranura para los mayores procesadores de Intel o una combinación de ambos sockets 370 y slot 1. Iba dirigido al segmento de bajo coste del mercado, ofreciendo una plataforma robusta para sistemas monoprocesador presupuesto. El 810 fue diseñado el primer chipset de Intel basado en una arquitectura de centro que se pretendía tener un mejor rendimiento de entrada y salida. AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD 64, que fueron introducidas por el procesador Apteron. La frecuencia de reloj de CPU que utiliza el AMD 64 es de 1.0 GHz a 3.2 GHz. Chip Pentium D, lanzado en 2005. Consiste básicamente en dos procesadores Pentium 4 metidos en un solo encapsulado. Dos núcleos Prescott para el core Smithfield y dos núcleos Cedar Mill para el core Presley, y comunicados a través del FSB. Los procesadores Pentium D no son monolíticos, es decir, los núcleos no comparten una única caché, y la comunicación entre ellos no es directa, sino se realiza a través del boot del sistema. $9400M. La NVIDIA 9400M es una tarjeta gráfica integrada en la placa base, con memoria compartida y con un rendimiento que según NVIDIA es 5 veces más potente que el que ofrecía la plataforma Intel Centrino 2, la cual monta una gráfica integrada Intel GM4500. Dicha gráfica, ya comentó Intel hace un tiempo, que tendría un rendimiento de 2 o 3 veces el de la anterior plataforma, la GMAX3100, con lo que la diferencia de la 9400M de NVIDIA frente a las
3100 implementada en la gran mayoría de ordenadores debería ser muy grande. AMD Phenom. Phenom fue el nombre dado por Advanced Micro Devices AMD a la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basados en la microarquitectura K10. Como característica común de todos los Phenom, tienen la tecnología de 65 nanómetros. Phenom está diseñado para facilitar el uso inteligente de energía y recursos del sistema, listos para la virtualización, generando un óptimo rendimiento por vatio. Intel Core Nehalem. Este tiene memoria de 3 canales. Cada canal puede soportar una o dos memorias DIMM DDR3. La placa base compatibles con Core i7 tienen 4 o 6 ranuras DIMM en lugar de 2 o 4, y las DIMM deben ser instaladas en grupos de 3, no 2. El hyper-threading fue reimplementado creando núcleos lógicos. Está fabricado a arquitecturas de 45 nanómetros y 32 nanómetros y posee 731 millones de transistores, sus versiones más potentes. Se volvió a usar frecuencias altas, aunque a contrapartida los consumos se dispararon. Chipset AMD 760G con gráficos ATI Radeon 3000 combina el rendimiento de DirectX 10 con un precio que es difícil de superar, en combinación con un procesador AMD Athlon X2 de doble núcleo del procesador. El sistema es perfecto para la informática diaria, para su hogar o negocio en casa. Este chipset puede manejar dos ranuras físicas PCIe por 16 y dos ranuras PCIe por 1. Su nombre código es RD970. Este puede manejar dos ranuras físicas, las antes ya mencionadas. El chipset dispone de un total de 22 líneas PCIe, HyperTransport 3.0 y PCI Express 2.0, soporte de ATI Crossfire y un AMD Overdrive. El Avatar. Este es un chip de radio de baja potencia para el apoyo a la comunicación de 802.11 AC, campo cercano y Bluetooth 4.0, dirigida a móviles y dispositivos multimedia HD, tales como ultrabooks, tabletas, consolas de videojuegos y televisores inteligentes. Marvell afirma que el SoC permite un descanso de la lista de materiales, reducción de la huella de 40 a 50%, y la reducción de costes del 75% en comparación con las anteriores soluciones inalámbricas. Chipset LinkPoint es un Platform Control Hub o PCH, de manera similar a la mayoría de chipsets desde Intel P55. Gestiona toda la conectividad del sistema a excepción del bus PCIe de alto rendimiento, de cuyo control se encarga la propia CPU. El PCH tiene un UR PCLE X1 y X4.